¿Cómo se reconocen los giros al trabajador para viáticos, transporte, gastos por caja menor, pila, para gasolina y para otros gastos de la empresa? ¿Se puede hacer documento soporte a nombre del mensajero para gastos de caja menor? ¿Qué consideraciones laborales, contables y tributarias deben tenerse en cuenta para estos gastos que no tienen soporte? Claro, mire, este tema de los gastos o giros al trabajador ha tenido un cambio súper importante a partir del año 2020. Yo le voy a mostrar por aquí una sentencia que es muy clave, que es la sentencia que ustedes ven en pantalla, específicamente SL 514-62020 o 69731 del año 2020 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha dicho esta sentencia? Ha dicho que en ningún caso, oígase bien, en ningún caso se puede girar dineros a una cuenta a nombre del trabajador, ¿sí? Para gastos de la empresa, como viáticos, gasolina, o estos gastos que mencionan allí, de caja menor, para el pila. Dice esta sentencia que lo único que usted puede girar a la cuenta del trabajador es lo que sí sea para incrementar el patrimonio de ese mismo trabajador y no para que haga gastos de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no hace caso a lo que dice la sentencia, usted va a tener las siguientes tres consecuencias negativas. La primera dice, va a tener que pagar la seguridad social y prestaciones sociales si el trabajador se retira y demanda diciendo que esos giros eran comisiones, porque aunque no sea cierto, le van a creer al trabajador porque será su palabra contra la de la empresa y la ley es garantista, especialmente cuando se trata de pagos variables. Entonces, claro, usted le paga una plata para gasolina, para viáticos, va a elegir un dinero para que usted reembolse la caja menor y se lo giran a la cuenta del trabajador. Entonces, esto le va a generar un problema laboral a la compañía, ni siquiera tributario, primeramente laboral, porque esos eran dineros que no incrementaban el patrimonio del trabajador, sino que era para gasto de la compañía. Y eso está terminantemente prohibido, según esa sentencia. Segundo, entre otras sentencias. Segundo, no vale tenerlo en un acuerdo de desalarización, porque está prohibido incluir en ese tipo de acuerdos los gastos de la empresa que no aumenten el patrimonio del trabajador. Es decir, lo desalarizado tiene que ser algo fijo, porque si es variable se entiende como una especie de comisión. Ejemplo, yo contrato a un empleado por 2 millones y acordamos entre él y yo que hasta el 40% va a ser pagos desalarizados y lo incluimos en un acuerdo de salarización. Es válido, pero porque de verdad sean pagos que yo le vaya a hacer a ese trabajador para aumentar su patrimonio o el de su familia conforme al artículo, por ejemplo, 387-1, 387 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, lo que yo le pague en bonos alimenticios, pero no para yo hacerle giros que para que vaya y haga pagos a nombre de la empresa o para que vaya y haga pague, no sé, viáticos, gasolina y cosas que son de la empresa. La tercera razón es que o la tercera advertencia tal vez es que yo no debo contabilizar estos conceptos como anticipo al trabajador. Por lo mismo, porque no aumentan el patrimonio de él, ¿sí? Y porque eso luego no le va a cruzar, por ejemplo, con la UGPP ni le va a cruzar en la nómina electrónica. No reporten eso en la nómina electrónica, dizque como anticipo. Usted puede registrarlo como anticipo con el NIE de la empresa, por ejemplo, un viático, y tener el control administrativo si se quiere, con el NIE del trabajador, pero no cargarlo nunca con el NIE del trabajador en la contabilidad ni en la nómina electrónica. Y recuerde que no puede hacer el documento de soporte a nombre del trabajador, por ejemplo, para los gastos de caja menor. ¿Sí? Esto es muy importante que tengan en cuenta esta sentencia, porque lo que se ha dicho o las estrategias de planeación tributaria que siempre le propongo a las empresas son las siguientes. Son, uno, tener una cuenta bancaria de la empresa con varias tarjetas de débito o crédito, con un cupo limitado que se entrega a los trabajadores para los gastos de la empresa, por ejemplo, viáticos o, por ejemplo, un mensajero que va a ir a comprar una papelería. Pues él debe llevar una tarjeta a nombre de la empresa con cupo limitado y pedir dos cosas para que ese gasto de caja menor sea deducible. Uno, la factura electrónica, por ejemplo, a Panamericana. Y dos, que lo bancarice pagando con una cuenta de la empresa. Pero si ese mensajero lo que pagó fue un pasaje en un bus o en un taxi, definitivamente eso se vuelve no deducible. ¿Por qué no? Porque no puedo yo
hacer lo que hacen muchas empresas, esto lo he visto en muchas empresas, hacer el documento soporte para no obligados a facturar a nombre del trabajador por las 3 consecuencias que ya dijimos, porque no aumentaba el patrimonio de él, porque vas a tener unos problemas de orden laboral y vas a tener unos problemas de orden tributario, ¿sí? Entonces, la estrategia de planeación tributaria es darle una cuenta bancaria. Segunda estrategia es comprar directamente los tiquetes, por ejemplo, cuando se trata de gastos de viaje, desde la empresa, por ejemplo, a una agencia de viajes, o hacer convenios con los hoteles, por ejemplo, los hoteles de camino para los camioneros, para que cada tiempo le facturen los servicios, al igual que pasa con las empresas de taxis. Si mis empleados tienen que pagar muchos taxis, yo puedo hacer un convenio con una empresa de taxi, le doy una valera a los empleados y los empleados le entregan ese vale al taxista y la empresa me factura cada 3 meses. ¿Por qué? Porque si yo pago en efectivo se vuelve no deducible. Y además, recuerden, el concepto DIAN 1566 de 2020, donde dice que para el año 2021 solamente era deducible el 20% de los gastos que no estén en factura electrónica, tanto para personas jurídicas como para personas naturales, ¿sí? Y que para el año 2022 será el 0%, y no porque lo diga el concepto, sino porque lo dice la ley 2010 de 2019. Y el C, o la estrategia tributaria número 3, es adquirir motos o vehículos en leasing con opción de compra al trabajador, pero no lo que uno ve por ahí en internet, se necesita mensajero con moto, y entonces le pagan al de la moto, al mensajero, le pagan un dinero disque para la gasolina de la moto. Y le dicen que eso lo van a poner como desalarizado, y eso no es posible de acuerdo con esta sentencia que les acabo de mencionar, porque se le va a volver un problema laboral primero, cuando él se vaya y diga que eso era una comisión, pues le van a hacer pagar esta vida y la otra a la empresa. Y hay una consecuencia adicional, y es que a esas personas las vuelven declarantes de renta persona natural. Por ejemplo, en la pantalla dice, Carlos es un camionero que solo gana 25 millones de pesos al año, menos de 1.400 VTs, pero la empresa le gira para lavar el vehículo, dormir en un hotel de paso y para pagar peajes a su cuenta bancaria personal o de Nequi o de Mercado Pago, de lo que sea, o le gira para el Pila o para cajas menores. Entonces, ¿qué pasa? Que él prestó su cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si la DIAN le aplica el artículo 755-3, la DIAN supone que todo lo que ese camionero recibió en su cuenta bancaria es un ingreso propio. Claro, obviamente se podrá defender de manera relativamente fácil, demostrando que la empresa pagó los impuestos, y en esos casos el empleado puede entonces no tener mayores consecuencias, aunque en todo caso eso toca demostrarlo a veces en un proceso. Entonces la conclusión es, evite hacer esos pagos a las cuentas del trabajador, salvo que de verdad sea algo que aumente el patrimonio del trabajador. Y busque estrategias de planeación tributaria. A veces es más fácil decirlas aquí que hacerlas. Yo tengo un caso, por ejemplo, me decían en la Universidad Minuto de Dios, una de las entidades que asesoro personalmente, me decían, ¿qué problema con eso? Porque cuando tenemos gastos en zonas alejadas, por ejemplo, en La Guajira, en Amazonas, que son zonas lejanas de las ciudades capitales, es muy fácil decir que yo mismo le compre el tiquete a una agencia de viajes para que sea bancarizado a nombre de la empresa, pero es que para allá no consigo quién viaje para allá. De hecho, ya hay empresas especializadas de viajes en esas zonas precisamente para ayudarle a estas empresas y a las entidades incluso sin ánimo de lucro, que es más grave porque se les vuelve un costo procedente, con estos temas. De manera que la conclusión entonces es, nos preguntaban por lo laboral, lo tributario y lo contable. Entonces, en cuanto a lo contable, no lleve esos pagos a trabajadores como anticipos al trabajador. En cuanto a lo laboral, recuerde que se le puede volver un problema laboral. Esta sentencia de hecho es laboral, la 69731, si esa persona llega a demandar. Y en cuanto a lo tributario, recuerde que no es deducible ningún gasto que usted no tenga soportado en factura electrónica, como por ejemplo los de caja menor, a partir del año 2022. Para el año 2021 se podrá tomar hasta el 20% de esos gastos no soportados en factura, conforme a la ley 2010 del año 2019, que había dicho que se tomara el 20% para el 2021, el 10% para el 2022, pero la 2155 derogó el 10% de 2022. Esa es la respuesta a nuestro usuario.